Ahora, perfecto. Bueno, pues buenos días y bienvenidos a la primera sesión del módulo 6 del tema 1, bases de la psicología deportiva. El módulo ya sabéis que es, bueno, tiene como varias partes, lo damos diferentes profesores y la primera parte la doy yo, Patricia González Elices, como veis ahí el nombre. Bien, lo primero, ¿quién soy? Porque antes de empezar a daros o a explicaros algunas cosas, pues me gusta presentarme. Bien, bueno, pues ahí veis la foto. Mi nombre, como ya sabéis, es Patricia. Soy profesora de UDIMA desde hace 8 años. Soy doctora en psicología y, bueno, pues aparte tengo algunas otras carreras y entre ellas la de educación física. Entonces, bueno, sí que es cierto que intento compaginar todas los hobbies, ¿no?, que suelo tener, pero bueno, que con vosotros creo que comparto precisamente esa afición o ese gusto por el deporte. Bien, antes entiendo que habéis visto un poco la presentación del módulo 6 y, como os decía, aparte de ser 3 profesores, cada profesor vamos a tener diferentes sesiones. En concreto, yo voy a tener 3 sesiones con vosotros, 3 sesiones y una actividad. La primera sesión, que es la que está redondeada, vamos a tener hoy, que está relacionada con la práctica mental y el deporte, es decir, con el concepto amplio de psicología deportiva. La segunda sesión, que la tendremos el martes que viene, apagar el teléfono desde el principio para que no pase nada, hablaremos sobre los tipos de afrontamiento y estrategias en el ámbito deportivo, y la tercera sesión, una mucho más práctica, que es una práctica de relajación, donde quien no pueda venir, no os preocupéis porque como todas las sesiones se quedarán grabadas, pero sí que es importante que sepáis que para esa sesión necesitáis estar en un ambiente relajado, porque la idea es que realmente hagáis vosotros la práctica, ¿vale? No es en estas 2 primeras sesiones, os voy a explicar un poquito de teoría, por decirlo de alguna forma, y en la sesión, perdonadme, en la sesión 3, lo que quiero es que realmente hagáis vosotros la práctica. Para eso necesitáis un espacio pues confortable, un tiempo determinado que podáis estar y, bueno, pues otra preparación diferente, ¿vale? Después de estas 3 sesiones, como os decía, este tema 1 tiene asociado una actividad. La actividad, en un principio, empieza la semana que viene, os la explicaré con un poquito más de detalle cuando terminemos la sesión 2 y simplemente comentaros que empieza el 20 de abril y dispone pues aproximadamente de prácticamente un mes, ¿no? Estaría hasta el 14 de mayo. En su momento yo os explicaré cómo funciona, pero tiene mayor complicación porque esta actividad realmente es en un foro del aula, ¿vale? Donde vais a tener que escribir un mensaje y eso lo único que sí que os pediría es que si tenéis alguna duda cuando leáis la descripción o bien la semana que viene cuando hable de esta actividad después de explicar la sesión 2, pues que me lo digáis, de tal forma que no os quedéis con dudas para saber un poco qué es lo que quiero que hagáis en este foro. Ya os digo que no hay mayor complicación. Bueno, pues bien, ¿qué vamos a tratar en esta sesión, en esta primera sesión de práctica mental y deporte? Bien, pues ahora acabo de ver, disculpadme, que hay el punto 5 y el punto 6, que es un error, vamos, que están ahí puestos y no deberían estar, porque realmente lo que vamos a ver son los 4 primeros puntos. ¿Qué significa y qué valor tiene la psicología deportiva? Los elementos de la psicología deportiva y del psicólogo deportivo. La carrera de montaña como actividad estresante y algunos aspectos determinantes dentro de la práctica mental y el deporte. Bien, pues ya comenzaríamos entonces con el propio tema. Cuando nosotros o en general cualquier persona piensa en deporte, lo primero que se le viene a la mente es el rendimiento físico, la técnica, la fuerza muscular, etcétera, ¿no? No obstante, el deporte va mucho más allá del aspecto fisiológico y físico, ya que también va a depender del aspecto psicológico.
En ocasiones este aspecto psicológico lo olvidamos. Y digo en ocasiones porque nos pasa. ¿Os pasaría a vosotros o os pasa todavía como entrenadores o también como propios deportistas? Precisamente en esta sesión lo que vamos a hacer es dar unas cuantas pinceladas de por qué es importante tener en cuenta los aspectos psicológicos y el entrenamiento mental. Bien, nadie tiene duda de que una forma de mejorar deportivamente es a través de la práctica, ¿no? Ahora bien, los deportistas, para mejorar sus destrezas, también hacen uso del entrenamiento mental que acabamos de decir. La psicología deportiva ha sido la encargada de estudiar pues, estos aspectos, estos procesos mentales y de aportar pues, las principales teorías al respecto, ¿no? Al respecto de estos aspectos psicológicos. De tal forma que ahora se comprende más la conducta y los procesos mentales de los deportistas. ¿Qué es la psicología deportiva? Bien, podríamos definir esta disciplina como el estudio científico del comportamiento deportivo con el fin de potenciar el rendimiento deportivo, entendiendo que ese comportamiento estaría compuesto por tres vertientes. Por un lado, el aspecto cognitivo, es decir, lo que se piensa. Por otro, el aspecto conductual, lo que se hace. Y por otro, que es el que solemos olvidar, incluiría también el aspecto emocional, es decir, lo que se siente. Resumiendo, se trataría de una aplicación intencional de técnicas psicológicas para el ámbito deportivo. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de proporcionar técnicas de entrenamiento que permitan que los atletas compitan al máximo nivel y tengan pues, un rendimiento acorde a sus capacidades, pudiendo incluso eliminar pues, algunos problemas de rendimiento o de baja motivación. El trabajo del psicólogo deportivo suele centrarse en entrenar las habilidades psicológicas del deportista, precisamente para que el deportista, bien sea de forma individual, bien en algún deporte colectivo, pueda enfrentarse con mayores recursos a las situaciones de competición. No os lo he dicho, disculpadme, pero en cualquier momento podéis levantar la mano y hacerme alguna pregunta. Luego, por supuesto, dejaremos un espacio para preguntas, pero ya os digo, en cualquier momento podéis levantar la mano y preguntar si hay algo que no se entiende. Bueno, sin llegar a explicar la figura que veis en pantalla, ya que seguramente la conocéis o si no, simplemente leyéndola vais a entenderla, he querido rescatar pues, los diferentes componentes que influyen en la preparación de un deportista, remarcando que además de la preparación física, la biológica, la táctica, la técnica y el aspecto fisiológico, para que se dé un entrenamiento integral, se debe también tener en cuenta la preparación psicológica. A día de hoy, la psicología deportiva se aplica prácticamente en todas las disciplinas y todos los deportistas. Los atletas cada vez son más conscientes de que necesitan potenciar sus capacidades y no solo las capacidades físicas, como decíamos, sino también las capacidades cognitivas o psicológicas. Y por tanto, son conscientes de que este tipo de entrenamiento les va a ayudar a elevar su rendimiento. Pero, por supuesto, este entrenamiento no es de los deportes de alto rendimiento. También sirve para el deporte de iniciación o simplemente para maximizar por los efectos positivos de la práctica deportiva de ocio que podamos tener cualquiera de los usuarios, ¿no? Sin llegar a profundizar mucho más en esto, simplemente quiero resaltar la idea de que el funcionamiento psicológico y cognitivo, es decir, la forma en que tenemos de pensar y afrontar una situación X, puede influir de manera positiva o negativa en el funcionamiento físico, también en la estrategia o en el funcionamiento técnico, por lo que se hace vital el controlar la cognición en una dirección correcta.
Bien, la psicología, o la psicología deportiva en este caso, juega un rol clave en el mundo del deporte, ya que, como hemos dicho, el éxito deportivo está sujeto al equilibrio entre los aspectos fisiológicos, físicos y psicosociales, ya que todos van a afectar al desempeño y al bienestar del deportista. Los efectos psicológicos del deporte se da, como hemos dicho también, en todos los niveles. Si bien, evidentemente, como es lógico, los deportistas de élite o profesionales van a tener mayor presión y entonces, porque tienen que mejorar continuamente su rendimiento o por lo menos mantener su rendimiento. Ante esta presión se pueden experimentar pues, diferentes emociones, tanto positivas como la alegría, ¿no?, al terminar una carrera o por ganar una competición, o bien negativas, ¿no?, pues la tristeza, la ansiedad, el temor. Además de experimentar estas emociones, los deportistas también experimentan otros procesos psicológicos, tanto antes de la competición como durante o como después, sea una competición o sea un entrenamiento, ¿vale? Que no quiero que nos centremos solo en competición. Como os decía, antes, durante y después del entrenamiento o competición, estos procesos psicológicos pueden afectar a los resultados. Y no solo a los resultados o al rendimiento deportivo, sino también a la percepción subjetiva del propio deportista, bien del esfuerzo o bien de su logro. Esta percepción subjetiva va a ser importante porque a su vez va a modular la percepción que va a tener en sucesivas competiciones o en sucesivos entrenamientos. La psicología del deporte es una ciencia que está enfocada a estudiar e intervenir los aspectos psicológicos que pueden intervenir en esas competiciones o entrenamientos, tales como la concentración, el control de la atención, el manejo de emociones, la autoconfianza o, por ejemplo, la motivación, entre otros aspectos que no son los únicos. Como digo, uno de sus objetivos es intervenir en este tipo de procesos. ¿Para qué? Para mejorar las habilidades que potencien esos procesos psicológicos, que van a su vez a determinar que una persona rinda al máximo o no. Bueno, existen múltiples estudios que relacionan estos factores psicológicos con un empeoramiento o rendimiento mayor deportivo. Así, por ejemplo, se han encontrado relaciones significativas entre la cantidad de lesiones en deportistas con la percepción de las causas de las lesiones y también con una alta ansiedad competitiva o un control de afrontamiento negativo. Os pongo entre paréntesis los autores de este estudio. Evidentemente solo os pongo aquí 3 estudios de ejemplo, pero hay un montón de estudios que intentan relacionar precisamente todos estos aspectos psicológicos con el rendimiento o el tipo de percepción que se tiene, ¿no? El segundo ejemplo que os he puesto, que está basado en dos investigaciones, 2 estudios que al final confluyen en la misma conclusión, ¿no?, que es que aspectos como la capacidad de superación, la disciplina, la motivación o la autoeficacia percibida son aspectos relevantes para optimizar el rendimiento del deportista. Como os decía, simplemente son ejemplos. Quien quiera profundizar un poquito más puede pedirme si quiere los documentos. Yo tengo estos estudios, los tengo, así que si alguien los quiere, pues me los pide, y si no, evidentemente, pues en cualquier base de datos podéis consultar los múltiples estudios relacionados con esto que existen, ¿no? Bueno, antes de pasar, simplemente resaltar la idea de, efectivamente, no solo se está viendo a nivel deportivo, sino que ya se están haciendo estudios
estudios avalados, científicos, empíricos, que están demostrando que efectivamente los procesos psicológicos influyen en la competición y el entrenamiento y en la percepción de los deportistas. Por tanto, ya no solo es una cosa que se pueda ver o se pueda palpar, por decirlo de alguna forma, cuando nosotros estamos entrenando, sino que ya hay estudios que corroboran que efectivamente hay una relación entre los aspectos psicológicos y el rendimiento en el deporte. Bien, de la psicología del deporte, pues están los especialistas, ¿no? El psicólogo deportivo. Bien, todo lo que acabamos de decir, los estudios que corroboran y la práctica que se está viendo día a día, lo que hacen es que los psicólogos deportivos sean cada vez más requeridos en pues, las organizaciones deportivas. Principalmente, como decíamos, en aspectos de élite, pero en cualquier organización cada vez más, incluso a nivel principiante, se está encontrando que se busca la colaboración de este tipo de profesionales. El psicólogo deportivo ha estudiado diversas disciplinas y tiene como objetivo, tras determinar cómo estos factores, estos procesos psicológicos impactan en el desempeño durante las actividades físicas, pues intentar minimizar o eliminar los efectos negativos que puedan tener estos procesos psicológicos que experimenta el deportista, ya os digo, antes, durante y después de una competición o un entrenamiento. Los problemas personales, los nervios antes de una competición o bueno, pues cualquier otro factor de este tipo pueden sobrepasarnos a cualquiera e incluso a cualquier atleta de élite, ¿no? Existen muchas situaciones por las que atraviesa un deportista y los factores psicológicos van a impactar en su ejecución motora. Para obtener el mejor desempeño, precisamente los psicólogos deportivos intentan mantener un adecuado equilibrio entre mente y cuerpo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a través de diferentes técnicas y métodos de entrenamiento, los que intenten ajustarse mejor a los deportistas y a sus habilidades mentales. Un segundito que acabo de ver un mensaje. Ah, es que alguien había abandonado la sesión. Disculpadme. Es que no sabía si era una mano levantada. Vale, como os decía, lo que quieren, o en definitiva, ¿no? Lo que quieren hacer los psicólogos deportivos a través de diferentes técnicas y métodos de entrenamiento es trabajar, pues por ejemplo, la prevención de problemas derivados de la ansiedad o del estrés de antes de una competición o incluso durante esa competición o esa actividad. También mejorar el manejo de la concentración, mejorar la memoria, mejorar la coordinación mental muscular, etcétera, ¿no? En definitiva, lo que buscan es la revisión y el análisis de la salud mental del deportista, ya que, como hemos explicado, repercute directamente en su motivación, en la energía física que pueda presentar, también la conexión que tenga con el equipo, los juegos de equipo, los emocionales, con los compañeros, con su entrenador, etcétera, ¿no? El trabajar o entrenar solo el cuerpo ya se ha visto que no es efectivo. En el deporte hay una relación cuerpo-mente. El entrenamiento mental de un deportista es fundamental, ya que la diferencia la marca precisamente ese entrenamiento mental y cómo maneja la parte cognitiva durante ese entrenamiento, antes de ese entrenamiento. Es decir, cómo el deportista maneja la presión o cómo maneja la frustración en caso de que a lo mejor no le salgan las cosas como él espera. Cuando se bloquea la mente, se están bloqueando también las capacidades físicas. Tampoco es lo mismo un deportista que esté motivado de forma intrínseca o de forma extrínseca, o incluso que esté desmotivado, que incluso esto es peor, ¿no? También puede tener problemas de concentración, puede no haber sabido o no saber gestionar las emociones, puede tener cierta falta de confianza, baja autoestima, miedo a las lesiones, que lo he dicho como si fuera una X, miedo a las lesiones. Bueno, hay un cúmulo de factores que pueden impedir ese rendimiento o ese alto rendimiento.
Y precisamente la labor del psicólogo es mejorar el potencial del individuo, potenciar su autoconocimiento, que sepa sus límites, que sepa las emociones que está sintiendo en cada momento, que sepa cómo trabajarlo. Y, bueno, pues su visualización, ¿no? Que se vea como ganador, que estos procesos psicológicos no influyan en la forma de percibir ni el deporte en sí, ni él como deportista. Bueno, hasta ahora, como habéis podido ver, he estado hablando simplemente de la presión que sufren los deportistas, ¿no? Y cómo los factores psicológicos pueden influir en el rendimiento a nivel general, sin centrarme en ningún deporte. Ahora bien, cada deporte es un mundo y tiene unas características específicas que lo van a hacer pues más o menos proclive a desarrollar en mayor o menor medida un proceso psicológico determinado. Dentro de la multitud de disciplinas deportivas se encuentran, bueno, pues las pruebas de resistencia, como pueden ser las carreras. Este tipo de carreras, ¿no?, pueden llevar al límite a quien las realiza. La carrera de montaña, profundizando un poquito más, puede considerarse como una de las actividades más estresantes a la que una persona, de forma voluntaria, siempre, claro, por supuesto, participa. ¿Por qué? Pues debido fundamentalmente a tres factores, los que tenéis ahí en esa elipse. La intensidad de la carrera, la duración de la carrera y las condiciones ambientales, porque si os dais cuenta, precisamente uno de los factores fundamentales de este deporte es este tercer factor, ¿no? Los primeros son comunes en más disciplinas, pero el tercero es algo más propio de esta modalidad, ya que precisamente pues, las condiciones del terreno o las condiciones atmosféricas pueden ser adversas y pueden influir precisamente como fuentes de estrés añadido ya al propio deporte. Por tanto, bien, pues las carreras de montaña requieren tanto preparación física como psicológica, de tal manera que la mente va a jugar un papel crucial para poder abordar y acabar este tipo de competiciones. Repito, no solo estoy hablando de las competiciones como tal, sino de los entrenamientos, ¿vale? No obstante, bueno, pues parece que el entrenamiento psicológico, a pesar de todos estos estudios que hemos estado hablando, bueno, pues queda algo olvidado y se le dedica pocas horas de entrenamiento. Cuando una persona decide hacer este tipo de actividades es porque le gusta correr fuera de pista, por senderos de montaña, caminos secundarios, cerros, cruzando arroyos. Bueno, evidentemente vosotros lo sabéis mejor que yo. Es decir, necesita cierta fortaleza física para poder ejecutarla. Bien, cuando ese esfuerzo físico es continuado, nuestro cuerpo va a mandar un mensaje de que quiere detenerse. En ese momento se debe tener entrenada la mente para que esa idea desista y precisamente que pueda terminar la carrera o ese entrenamiento. Es decir, nuestra mente tiene que intentar no sucumbir tanto al dolor y cansancio físico como a la idea de abandonar, y en ocasiones esto no es tan fácil. La fatiga muscular, las malas sensaciones, los contratiempos logísticos, como el equivocarse de camino o ir por debajo del ritmo propuesto, lo que estábamos hablando antes, ¿no?, las inclemencias meteorológicas, bueno, pues todos estos factores van a afectar de forma diferente a cada corredor, a cada deportista. Si bien el nivel físico depende de la preparación, la resistencia física y la fisiología, el nivel mental también va a depender de otros factores, como la experiencia, la personalidad de ese deportista, el nivel de ansiedad rasgo, que es una clave dentro de la personalidad. Bueno, diferentes factores psicológicos que son específicos y que se pueden entrenar. Si a nivel físico se puede entrenar, la energía o el hacer una zancada más amplia o con una duración X, la psicología del deporte nos ha enseñado
que a nivel mental también se pueden entrenar ese tipo de factores. Con este entrenamiento mental, la mente sigue incrementando el potencial de sufrimiento, la resistencia, la voluntad a seguir con esa carrera. Y al final lo que hace es contribuir a mejorar ese rendimiento global. Diversos estudios han indicado los efectos negativos de la fatiga mental, como os decía, ¿no? Tanto en el rendimiento físico, como por ejemplo en la fuerza explosiva, como en el rendimiento mental, por ejemplo, bueno, pues disminuyendo la atención que se necesita para este tipo de deportes. Debemos tener presente que al ser un terreno irregular, pues con ciertos contratiempos u obstáculos, las operaciones mentales que tiene que hacer el corredor de montaña para dar respuesta a las demandas de la tarea, también le va a suponer un esfuerzo mental, que precisamente ese esfuerzo puede contribuir, junto al esfuerzo físico, a una fatiga general. La fatiga mental no solo genera un impacto a corto plazo, sino también una adaptación a largo plazo. Por ejemplo, un agotamiento emocional, unas bajas expectativas de rendimiento que al final pueden provocar que se abandone ese deporte, ya os digo, no a corto plazo, sino a largo plazo, que ya no se siga compitiendo o que se compita en un nivel inferior. Por tanto, al igual que la carga física requiere una planificación en el entrenamiento deportivo, la carga mental también debe ser planificada e incluida en los entrenamientos que vosotros, como entrenadores expertos, realicéis. Perfecto. La valoración cognitiva, dentro de la metodología, mejor dicho, dentro de la metodología de cómo afrontar o cómo trabajar la psicología del deporte, vamos a ver como dos técnicas o métodos. Por una parte, tenemos que saber qué es la valoración cognitiva para poder aplicarla como metodología y, por otra parte, las estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento, como ya hemos dicho en la introducción, es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. La valoración cognitiva se refiere a la forma en que los deportistas evalúan e interpretan la situación competitiva. Cuando un corredor se enfrenta a una situación potencialmente estresante, lo primero que hace es un juicio acerca de esa situación para valorarla, ¿no? Y se valora como controlable o irrelevante o como estresante o como una amenaza o un problema. Evidentemente, si la valoración que hacemos o que hace el deportista es positiva, el corredor seguirá sin mayor dificultad. Pero si la valoración es negativa, esa persona va a experimentar diversas emociones, principalmente la ansiedad. En la actualidad se sabe que el impacto de esa ansiedad en el rendimiento o éxito deportivo va a depender en gran medida de las estrategias y competencias de afrontamiento que tenga cada deportista, es decir, de los recursos que tiene esa persona para controlar o neutralizar ese estrés o esa ansiedad que ha hecho esa valoración cognitiva. Es importante resaltar la natural presión psicológica y de ansiedad que se da en ese tipo de competiciones, ¿no? Y analizar cuáles son las estrategias de afrontamiento que son más eficaces. Se debe tener claro que la valoración cognitiva, es decir, la manera en que cada uno ve o interpreta la competición y anticipa situaciones o gestiona las emociones, va a repercutir en el rendimiento, y que este tipo de valoración cognitiva puede modificarse a fin de adoptar la estrategia idónea para cada deportista. Cada uno tenemos, como hemos dicho, una personalidad diferente, una forma de concentración, una forma de gestionar las emociones, y lo que tenemos que hacer, y realmente eso va a suponer que la valoración cognitiva la hagamos de una forma u otra, o con una tendencia al positivismo o una tendencia a la negatividad. Lo que debe hacer una persona, un entrenador, un psicólogo deportivo es saber a qué tipo de tendencia tiene esa persona sobre su valoración
cognitiva para intentar entrenar de la forma más adecuada y más adaptada a esa persona concreta. Cuando el nivel de percepción de amenaza y ansiedad es alto, las estrategias que solemos utilizar son frecuentemente las estrategias centradas en las emociones generadas ante esa situación estresante, como la descarga emocional, las autodistracciones, la negación, la autocrítica, pero precisamente no suelen ser las más adecuadas. Esto es la labor del entrenador, que la persona sepa que lo ideal no es tener este tipo de estrategias, sino que lo ideal es adoptar estrategias centradas en el problema y realizar un afrontamiento activo. Ya os digo que el tipo de estrategias y las metodologías se verán en la siguiente sesión. No obstante, sí que es importante que veáis la relación entre la valoración cognitiva que hace el deportista con la forma de las estrategias de afrontamiento, ¿no? Bien, es importante señalar que algunos de los aspectos que pueden ser determinantes en la montaña o en la carrera de montaña a la hora de tener en cuenta este deporte son o se podrían dividir o agrupar en tres sectores, ¿no? Que son las tres flechitas que tenéis ahí. Estos factores pueden influir en la valoración cognitiva de la que acabamos de hablar. Por un lado, se debe tener en cuenta el grado de dificultad técnica del terreno, es decir, no es lo mismo una pendiente del 40% que una senda sin demasiadas dificultades, ¿no? O que esa misma pendiente esté en un terreno de alta dificultad, con variedad de rocas, grietas, etcétera, que tenga un riachuelo en medio. O sea, es decir, tenemos que ver la dificultad técnica de la carrera. También se debe tener en cuenta la distancia de esa carrera, si va a ser corta, media, larga o de ultradistancia. Y, por supuesto, el desnivel y la dificultad de la ruta. Las condiciones de la prueba también tenemos que tenerlas en cuenta, teniendo en cuenta el clima. Porque precisamente las condiciones atmosféricas van a condicionar que haya barro, que haya nieve, o simplemente sea un terreno de tierra. También tenemos que ver si habrá o si hará calor o frío, ¿no? Así también como la altitud de la montaña, ya que esto ya lo sabéis, puede dificultar un poco la toma de oxígeno. Cuanto más conozcamos de la prueba, más fácil va a ser preparar la mente para lo que el deportista se va a encontrar y, por tanto, para que este tipo de circunstancias que pueden definir la valoración cognitiva no sean fuentes estresantes. Bien, como os decía, en la siguiente sesión lo que vamos a abordar van a ser los diferentes tipos de estrategias de afrontamiento, de tal forma que, aunque de forma breve conozcamos las estrategias cognitivas y conductuales, sepáis un poco cómo sirven para enfrentarse a este tipo de situaciones estresantes en caso de que la valoración cognitiva que ya hemos hecho en ese momento sea negativa. Hasta aquí, más o menos, el resumen o por lo menos la iniciación de la importancia que tiene realmente el entrenamiento cognitivo, el entrenamiento psicológico. La idea fundamental que quiero que os llevéis de esta sesión precisamente es que uno de los aspectos que se tiene muy en cuenta en una competición y en un entrenamiento deportivo, principalmente si estamos hablando de niveles de competición alta o de profesionales o semiprofesionales, precisamente es que se tiene que dar más importancia al entrenamiento psicológico. Por supuesto, esto no quita para que se dé menos importancia al entrenamiento físico, entrenamiento técnico o táctico, ¿no? Dependiendo del deporte, pero que por favor no se nos olvide que el cuerpo, la dualidad mente-cuerpo, ya no está dividida como en la época antigua, ¿no? No se entrena por una parte el cuerpo y por otra la mente solo de forma espiritual, sino que precisamente
la mente se entrena a nivel deportivo para que influya en el rendimiento. Y ahora, bueno, es vuestro momento. No sé si tenéis alguna duda, si he ido muy rápido, si, no sé, es vuestro momento. David, Enzo, Iván, Noé, Rui, comentarme. Podéis, ya sabéis, utilizar el micro o directamente el chat. Sí, si queréis que os cargue la presentación, la cargo. No sé si habéis visto. Perfecto, sí. Mira, una de las cosas voy a dejar es que no sé si me va a dejar compartir, porque últimamente tengo problemas para compartir mi página. Pero bueno, antes de nada voy a terminar la presentación. Simplemente ya era daros las gracias, por supuesto, por vuestra asistencia, pero bueno, no es daros las gracias, no quiero terminar la sesión, pero sí que voy a dejar de compartir esto para ver si puedo compartir con vosotros. A ver si puedo compartir con vosotros, a ver si me deja compartir la aplicación en la pantalla. Es que no me deja. No me deja. Mirad, no os digo, no me deja compartir la presentación, la pantalla, que quería meterme en el aula del módulo con vosotros, precisamente para explicaros un poco también la distribución. Pero, no obstante, lo que voy a intentar hacer es, un segundito, voy a hacer una captura de pantalla, que esto yo creo que sí que me va a dejar compartirla con vosotros. A ver. Y así, a ver, espero que sí que me deje compartirla con vosotros, si no, desde luego en el... A ver, pues no me deja. Tampoco, a ver. Bueno, a ver, esto creo que sí, pero no me deja pegar nada. Vale, bueno, pues como no me deja, no sé muy bien, bueno, ya os digo, últimamente estoy teniendo problemas con este ordenador, no sé si ya tendría que jubilarlo, pero vamos, el caso es que no me deja compartir con vosotros la pantalla, ¿no? Que es lo que quería hacer, ni siquiera la captura que estaba haciendo. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente explicaros un poco la distribución del tema 1, que es lo que tenéis en el módulo, para que, bueno, pues que veáis un poco cómo está distribuidas estas 3 sesiones que os he dicho. Dentro del módulo, es que esto explicarlo sin que lo veáis, vale, voy a ver si lo puedo copiar así. Así tampoco me deja. Vale, si me deja, bueno, me deja de aquella manera. Vale, pues voy a hacer una cosa. Más o menos he visto, no me deja copiarlo bien, pero bueno, hay una forma para que más o menos pueda hablar, o sea, os pueda hablar de lo que quiero hablar sin que parezca que estoy hablando a una pantalla en blanco. Así que voy a tardar un pelín más porque tengo que configurarlo poco a poco, pero bueno, estoy copiando más o menos la distribución que tiene el aula, ¿vale? Solo voy a copiar la primera parte, porque es un poco absurdo el repetirme, ¿vale? Voy a poner como ejemplo la segunda parte, pero vamos, que... Vale, más o menos ahora entiendo que la pantalla, la pizarra sí que la veis, ¿verdad? Con unas bases unas letras en azul. Perfecto.
Vale, ya os digo que es un poco rudimentario, pero es la forma que se me ha ocurrido para poder explicaros un poco. Si cuando accedáis al módulo vais a ver, como os decía, que está dividido como en 3 partes. Cada parte, pues dependiendo del profesor que estemos dando esa materia. El tema 1 es el tema que yo os voy a dar durante estas 3 semanas. Tenéis aquí, tenéis aquí, ¿vale? Que no lo he puesto, una descripción del tema 1. Y luego, después del tema 1, tenéis una primera parte donde pone sesión 1, prácticamente el deporte, psicología deportiva, que aquí no se ve, pero justo aquí, ¿vale? Me acabo de dibujar, aquí vais a ver una pestañita en forma de carpeta. Si pincháis en la carpeta, se os va a desplegar los documentos que yo he puesto, bueno, pues que me ha parecido interesante poner relacionados con lo que os he estado informando o explicando hoy sobre la psicología deportiva. En este caso vais a tener tenéis ya en la carpetita 2 documentos, uno que es el quehacer del psicólogo y los niveles de intervención que puede tener el psicólogo deportivo en relación, pues precisamente a una diapositiva que hemos estado abordando, y luego otro que es el papel de la carga mental en la planificación del entrenamiento deportivo. Son artículos que creo que están muy bien. No terminan de ser muy actuales, pero tampoco son demasiado viejos. Uno es del 2015 y el otro del 2010 o 2012, si no recuerdo mal. Es decir, no terminan de ser de los últimos 5 años, pero es de la última década y son bastante potentes. Y luego, por supuesto, si me pedís, ahí también colgaré la presentación en PDF, ¿vale? La que hemos estado compartiendo en esta sesión. Si queréis que cuelgue también algún otro documento, encontréis algún documento que conozcáis que puede servir para el resto de compañeros en relación con la psicología deportiva, también yo tengo muchos documentos relacionados, pero tampoco quiero poneros demasiados documentos porque, por supuesto, una de las cosas que quiero dejar clara es que son lecturas complementarias, ¿vale? Porque en un principio lo más importante ya está dicho en la sesión y realmente esta parte del módulo es una parte pequeña, por decirlo de alguna forma, o sea, tiene poquito peso académico. Entonces, bueno, no quiero saturaros con documentos, pero sí que me gusta siempre dejaros algún material complementario para quien quiera, bueno, pues se haya quedado con el gusanillo o quien quiera saber algo más sobre lo que se ha abordado en la sesión, pues dejar algún documento complementario que os enriquezca lo que se ha comentado, ¿no? Pero, como os digo, son, por supuesto, lecturas optativas, lecturas complementarias y, por supuesto, si alguno de vosotros conocéis alguna lectura o algún estudio que esté relacionado y que quiera compartirlo, pues si queréis me lo ofrecéis a mí y yo lo cuelgo en esa carpeta. ¿Qué más cosas? Bueno, también, aparte de esta carpetilla, ¿vale? Que ya os digo, como no me ha dejado copiar, tenéis aquí este pequeño guión como una marca de donde vais a tener el icono de la carpeta donde tendréis que pinchar y tenéis los documentos en PDF. Luego tenéis otro enlace que tiene el mismo nombre, pero aquí, en vez de la carpeta, ¿vale? Vais a tener el icono de una página web. Esto lo que os va a permitir precisamente es entrar en las sesiones. En todas las sesiones yo voy a hacer lo mismo que hoy. Os voy a mandar un mensaje a través del foro general de este módulo, donde os voy a poner el propio enlace, pero quien no quiera hacerlo desde ahí, que sepa que todas las sesiones se pueden, os podéis meter dentro de la sesión desde este enlace, ¿vale? Igual que este simbolito sirve para los PDF, quien quiera entrar en la sesión puede entrar en esta sesión. Siempre y cuando la sesión esté activa. Una vez que esta sesión ya termine, por ejemplo, ahora es la 1:01, pues a la 1:15, 1:20, que es lo que va a tardar más o menos en procesarse esta sesión, como yo estas sesiones las dejo grabadas para las personas que no podáis asistir, este icono va a seguir el mismo icono, pero ya no os va a hacer acceso al enlace para la sesión, porque esa sesión ya habrá terminado. Lo que os voy a colgar ahí es el enlace a la grabación de la sesión, de tal forma que si, por ejemplo, estáis en esta sesión, pero no podéis ir a la sesión de relajación, por ejemplo, pues
simplemente en su momento, ¿no? Pincharéis sobre sesión 3, práctica de relajación, y os mandará directamente a la grabación para que podáis hacer la práctica en cualquier momento. Por supuesto, como decía antes vuestro compañero, siempre que surjan dudas, por supuesto, podéis siempre, aparte de ir al PDF de la sesión, podéis volver a repetir la visualización de esta sesión o de esta grabación en ese momento, ¿vale? La estructura del módulo, como veis, es similar. Vais a tener siempre una carpeta antes de las sesiones donde se meterán los PDF relacionados, y siempre vais a tener un enlace o la grabación de la sesión debajo de esa carpeta. Además, después de todo, tendréis también el acceso al foro. Ya os digo, os explicaré un poco la actividad en la próxima sesión, porque está más cerca de la apertura. ¿Qué más? Nada, ahora importante, lo que sí que quiero dejaros es mi correo electrónico, que entiendo que ya lo tenéis, pero nunca está de más dejároslo aquí. Bien, tenéis en la pizarra mi correo electrónico. Os lo he puesto en mayúsculas para que se vea mejor, pero evidentemente ya sabéis que da igual que lo escribáis en mayúsculas o minúsculas. Ahora mismo está aceptado los dos formatos. Es mi nombre, mi apellido, patricia.gonzalez@udima.es. Cualquier duda, si queréis para que os gestione, porque alguien me ha pedido los documentos, por favor, mandadme un mensaje y me decís, por favor, envíame los documentos o envíame lo que sea, o tengo esta duda a través de este correo electrónico, ¿vale? De tal forma que yo sepa también vuestro correo electrónico para poder responderos o para poder mandaros los documentos. Y no sé si se me olvida algo más. Disculpad de nuevo la intromisión y la tardanza. En vez de empezar a I5, que siempre suelo dar de cuartelillo 5 minutos, empezar a I5, hemos empezado 10 minutos más tarde, hemos empezado I4, así que disculpad la intromisión y la tardanza. Pero bueno, espero que más o menos os haya quedado claro la idea que quería transmitir en esta sesión, y la forma de contacto, por si queréis pedirme algo, si tenéis alguna duda. De nuevo os cedo la palabra por si tenéis alguna cuestión, me queréis decir algo, lo que queráis. Estoy repasando el chat. David dice que en un principio todo bien, es el que preguntó la presentación, ya te he dicho que sí, que la colgaré. Enzo dice que en un principio por su lado todo bien. Rui dice que le gustaría tener acceso a los estudios de lesiones y ansiedad. Rui, como os decía, vamos a todos, por favor, para poder tener vuestro correo electrónico, me escribís un correillo y yo os lo remito allí, ¿vale? Perfecto. Pues lo dicho, mi parte nada más. Un placer, espero que el curso os esté gustando, espero que, ya os digo, que aunque este módulo o este tema en concreto no tenga demasiada carga, os guste, y nada, que estoy a vuestra disposición para cualquier cosa, y nada, que seguimos en contacto, por supuesto. Vale, si queréis, yo era, Noé, perdonad, que no sé si todos tenéis acceso al chat. Noé dice que podría subir los estudios que he mencionado a la carpeta del aula. Yo por mi parte no tengo problema, simplemente era por no intentar, siempre intento, como os he dicho, no poner demasiado documento para que la persona que no esté interesada pues no se agobie, ¿no?, al ver los documentos. Pero por supuesto que no tengo ningún problema en subirlos al aula. Si queréis, si os es más fácil, evidentemente, para tener acceso, yo lo subo al aula, sin problema. Perfecto, vale. Pues lo dicho, entonces, por mi parte nada más. Espero que estéis disfrutando del curso, espero que disfrutéis de estas sesiones que tenemos juntos, y bueno, ya aprovecho
Ahora, para concretar un poco más la sesión de relajación, ¿vale? Como os decía, esta primera sesión y la segunda sesión es muy similar a esta. La segunda sesión yo voy a tener unas diapositivas y os voy a explicar pues precisamente eso, ¿no? Las estrategias de afrontamiento. Pero al final es a nivel teórico. Por tanto, tanto si lo queréis escuchar en diferido como si queréis estar en la sesión, bueno, pues podéis estar en cualquier ambiente, que podéis tener luz, podéis estar delante del ordenador, podéis estar sentados en el sofá, podéis estar sentados en la silla, es decir, no tiene unas condiciones específicas para que bien la escuchéis en diferido, bien estéis asistiendo a la sesión, más allá de tener el ordenador relativamente cerca. Para la sesión de relajación, como os decía al principio, sí que cambia un poquito, ¿vale? Como os decía, es una práctica y entonces sí que lo que necesito es que tengáis más o menos, la sesión dura unos 45 minutos, aproximadamente, entre 45 y una hora, pero por norma general unos 45 minutos. Y entonces en esos 45 minutos sí que necesito que en la medida de lo posible no tengáis otro tipo de distracción, ¿vale? Que pues si estáis en casa, pues que intentéis decirle al resto de las personas o bien que haga la sesión con vosotros, que puede ser algo divertido y que esté bien, o bien que por favor durante esos 45 minutos no os molesten, porque sí que la idea es que os sumáis precisamente en esa práctica y si viene alguien a hablar con vosotros o a preguntar, pues toda la posible relajación que hayáis tenido los minutos previos se va a perder. Entonces, bien para hacer la relajación en diferido, cuando ya tengáis la grabación, bien si vais a asistir a la sesión, lo que os digo es aproximadamente que tengáis unos 45 minutos en los que nadie os pueda venir a preguntar o hablar con vosotros, que sí que tengáis un ambiente más o menos de silencio, puede haber ruido de fondo, pero que sea relajado, ¿vale? Que no haya estruendos, ni que, o sea, que busquéis más o menos un ambiente relajado, a ser posible, aunque no es un requerimiento específico, pero a ser posible que no tengáis una luz muy intensa, ¿vale? Pues a lo mejor bajando un pelín la persiana o bueno, en un principio lo que se os pide es que cerréis los ojos. Entonces, bueno, cada uno ya va a ver si está más cómodo con la persiana bajada, con la luz apagada. Bueno, esto cada uno ya que vea lo que necesita o lo que piense que va a ser mejor para su práctica, pero bueno, simplemente recordaros que esta tercera sesión, bien in situ, bien cuando la hagáis a posteriori, pues que requieren ese tipo de circunstancias. Básicamente no vais a tener que estar mirando la pantalla del ordenador, simplemente escuchando mi voz, porque precisamente lo que quiero, como os decía, es que cerréis los ojos y que os dejéis llevar en la práctica. Entonces, lo volveré a recordar, aunque mucho más breve, en la siguiente sesión, dado por la proximidad, ¿no? Pero bueno, nunca está de más el que sepáis que hay una diferencia entre las dos primeras sesiones más teóricas con la tercera más práctica, ¿vale? Y ahora sí que sí, ya me despido, que como veis me enrollo más que las persianas y de ahí que los 5 primeros minutos que os haya pedido para poder hablar con esta chica, pues se hayan transformado en 10, así que disculpad y lo dicho, a vuestra disposición para cualquier cosa. Gracias a vosotros por vuestra asistencia, que sé que cada uno tenemos nuestras circunstancias personales y el encontrar un hueco, aunque sea para seguir un curso al que estéis matriculados, pues nunca es fácil. Así que gracias por asistir y, por supuesto, por vuestra paciencia y la atención. Venga, que tengáis un buen día. Hasta luego.